siguiente presentación corresponde a la fase 4, evaluación y acreditación del curso de estructura molecular con nuestra tutora Dolphy Rodríguez, grupo 401582-42, presentado por Elizabeth González Saavedra y Juan Snyder Villanueva Yara. Los temas a tratar son efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso, dando origen a una corriente eléctrica. Cuando una lámina de metal está expuesta a la luz a una sola frecuencia, digamos la luz solar, se produce electricidad en su interior de esta manera. La luz cuando viaja se comporta como una onda, pero al intercambiar su energía con cualquier objeto lo hace como una partícula que es llamada fotón. Cuando el fotón choca con un electrón de un átomo de la lámina metálica, desaparece y cede toda su energía al electrón, expulsándolo hacia otro átomo. Esta expulsión electrónica es precisamente la corriente eléctrica. Teniendo en cuenta que la lámina metálica contiene una cantidad enorme de átomos, debe contener una cantidad mayor de electrones y como la frecuencia de la onda lumínica es la misma, su intensidad será la misma. Así cada electrón expulsado absorbe la misma. En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje al que se producían chispas entre los electrodos metálicos. El alemán Philipp Lenard describió este fenómeno llamado efecto fotoeléctrico como la emisión de electrones por parte de las superficies metálicas cuando sobre ellas incide luz visible o ultravioleta y llegó a dos conclusiones básicas. La energía cinética máxima que pueden alcanzar los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación incidente. En el efecto fotoeléctrico la emisión de electrones es incidente. El efecto Compton. El efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista de Albert Einstein. Como consecuencia de estos estudios, Compton ganó el Premio Nobel de Física en 1927. El efecto Compton es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética que incide sobre ciertas superficies sale con una longitud de onda mayor que la de entrada. Este fenómeno observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los rayos X solo puede explicarse a partir de los principios de la mecánica cuántica. Así se considera que la radiación electromagnética está constituida por cuantos de energía llamados fotones. En su interacción con la materia puede absorberse parte de estos fotones. En tal caso, la energía global de la radiación disminuiría y también su frecuencia, con lo que se aumentaría la longitud de onda. Cuerpo negro. Se define como cuerpo negro a aquel que absorbe toda la energía que incide sobre él. El poder absorbente es la unidad. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un sistema físico idealizado para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. Todos los cuerpos que tienen una temperatura por encima del cero absoluto, es decir, por encima de menos 72 grados centígrados, emiten continuamente energía en forma de calor. Se puede asegurar que todos los cuerpos emiten y absorben continuamente energía. En estado de equilibrio térmico, la cantidad de energía perdida por segundo ha de ser igual a la cantidad de energía ganada en ese mismo tiempo. El cuerpo negro es un caso ideal, pero podemos aproximarnos si hacemos un pequeño orificio en una cavidad pintada con negro de humo. La energía que incida en el orificio penetra en su interior y tras muchas reflexiones en las paredes, prácticamente toda ella es absorbida, no saliendo ninguna al exterior. La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación. Buenas noches para todos. Curso Estructura Molecular, fase número 4, Evaluación y Acreditación, a cargo del tutor Dolphy Rodríguez.
del grupo 401582-42, presentado por Snyder Villanueva Yara. A continuación, vamos a observar, a conocer los temas que voy a explicar en el presente video, el cual es enlace iónico y covalente, polaridad de los enlaces y electronegatividad, y por último, formas geométricas. Enlace iónico y enlace covalente. Tenemos estos dos tipos de enlace, el cual el enlace iónico se produce cuando átomos de elementos se encuentran con átomos no metálicos. Los átomos del metal ceden electrones a los átomos del no metal, transformándose en iones positivos y negativos. En el enlace covalente tenemos que es la fuerza electromagnética que mantiene unidos a átomos que comparten electrones, los cuales tienen espines o giros opuestos. Los átomos enlazados se encuentran neutros y generalmente son no metálicos. Esta definición, este tipo de enlace, se ve de acuerdo al modelo de Lewis y también por la teoría del enlace de valencia. Vamos a observar unos ejemplos del enlace iónico y el enlace covalente, en el cual podemos observar que el metal litio cede un electrón y acá posteriormente ya observamos la suma o cuando se realiza la transferencia de electrones, cuando ya queda como tal el átomo ya compuesto. Acá tenemos el enlace covalente, tenemos tres tipos de enlace: el enlace covalente simple o único, enlace doble y enlace triple. La polaridad de los enlaces. Los enlaces covalentes y las moléculas unidas por ellos pueden ser de dos tipos de polaridad: polares o no polares. Las polares, existe una distribución asimétrica de los electrones. El enlace o la molécula posee un polo positivo y un polo negativo o un dipolo. Y los no polares, existe una distribución simétrica, es decir, iguales, de los electrones, produciendo un enlace o moléculas sin dipolo. Tenemos acá los ejemplos del enlace covalente polar, el cual nos dice que se realiza, el enlace covalente polar se realiza cuando los dos átomos son diferentes. En este caso tenemos acá representado los dos átomos que son diferentes, se dice que el enlace es polar. Y acá tenemos el enlace covalente no polar o puro, el cual los dos átomos son iguales, en este caso los dos átomos de hidrógeno. Entonces, tengamos en cuenta que los enlaces covalentes polares son compuestos por átomos de diferente elemento, y el enlace covalente no polar o puro es entre dos átomos iguales. El grado de polaridad de un enlace covalente está relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos unidos. Ahora vamos a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad mide la capacidad de atracción que ejerce un elemento sobre los electrones en un enlace químico. Además, es responsable de que la densidad electrónica alrededor de un átomo sea más o menos elevada. Normalmente los átomos dentro de la fórmula de un compuesto se describen comenzando a la izquierda por el menos electronegativo y terminando a la derecha por el más electronegativo, como lo podemos ver en la gráfica que tenemos acá. Entonces, los del lado izquierdo observamos que presentan menos electronegatividad,
y a medida que se va desplazando hacia la derecha va aumentando la electronegatividad hasta este elemento mayor que tiene 4.0 de electronegatividad. Este es el elementos de electronegatividad medio y elementos con electronegatividad menor o baja. Esta tabla periódica en la cual observamos la tabla periódica de electronegatividad es de acuerdo a la escala de Pauling. Ahora veremos las formas geométricas. Esta forma geométrica se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. El tamaño y la forma, geometría, de una molécula permiten predecir la polaridad de la molécula y por lo tanto sus propiedades físicas y químicas. Además, el principal modelo de geometría molecular es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, lo cual determina muchas de las propiedades de las moléculas, tales como reactividad, fase, color, magnetismo y polaridad. Tenemos los tipos de geometría, lo cual la geometría molecular por su forma puede presentar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Y las moléculas pueden presentar los siguientes tipos de geometría. Tenemos geometría lineal, geometría planas, trigonales, geometrías angulares, piramidales trigonales, tetragonal, bipirámide trigonal truncada, bipirámide trigonal y bipirámide cuadrada. Estos son los tipos de geometría en la cual componen la estructura molecular o geometría molecular. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que les haya gustado este video con esta explicación de los temas relacionados. El tema que estamos ahora tratando son las moléculas en que el átomo central no tiene pares de electrones. Estas moléculas tienen la fórmula general ABX, donde X es un entero, 2, 3, 4. Si X es igual a 1, la molécula diatómica AB es lineal por definición. En la gran mayoría de los casos, X está entre 2 y 6. Las moléculas diatómicas homonucleares A2, las moléculas más simples de estudiar desde el punto de vista de la teoría de orbitales moleculares, son las que están formadas por dos átomos del mismo elemento, esto es, las moléculas diatómicas homonucleares. Vamos a ver unos ejemplos de moléculas homonucleares. Está el cloruro de berilio, que es lineal, y su estructura de Lewis es BeCl2. El BF3, que es el trifluoruro de boro, y tiene una geometría molecular triangular plana. El CH4, que es el metano, tiene una geometría molecular tetraédrica. El PCl5, que es el pentacloruro de fósforo, tiene una geometría molecular de bipirámide trigonal. Y el hexafluoruro de azufre, con estructura de Lewis SF6, tiene una geometría molecular octaédrica. Encontramos en el siguiente cuadrito otros ejemplos de moléculas diatómicas homonucleares como son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, dos moléculas del mismo elemento. Ahora tenemos las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres.
La determinación de la geometría de una molécula es más complicada si el átomo central tiene tantos pares enlazantes como pares libres. En estas moléculas hay tres tipos de fuerzas de repulsión: entre pares enlazantes, entre pares libres y entre pares enlazantes y pares libres. Podemos ver unos ejemplos de moléculas diatómicas heteronucleares. Está el nitruro de boro, el monóxido de carbono, el fluoruro de hídrico, y podemos observar unas geometrías moleculares de unos elementos donde nos vemos los enlaces, los pares y las direcciones de cómo están conformadas. Esta ha sido básicamente nuestra presentación, donde tenemos unas conclusiones, se manejaron los temas de efecto fotoeléctrico, efecto Compton, cuerpo negro, geometría molecular, enlaces químicos, donde se conocieron las estructuras de Lewis de las moléculas más reconocidas. Y gracias a todo este aprendizaje, pues hemos tenido las bases para presentar este trabajo. Y algo muy importante que ha sido el manejo de las herramientas digitales que se han ofrecido para las prácticas virtuales y para la presentación de todos los trabajos de apoyo que hemos presentado durante el curso de estructura molecular. Gracias por la oportunidad y esperamos un próximo encuentro. Y la webgrafía pues es la que se presenta a continuación, y muchas gracias.